Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras plataformas, redes sociales, para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Citlali Morgan en ese segmento maravilloso, siempre presente. Así que, bienvenida Citlali, ¿cómo estás? Hola Jorge, gracias. Muy buenos días. Muy buenos días para todos. De verdad, como siempre es un gozo y una gratitud a Dios por estar esta mañana aquí con ustedes compartiendo y, y deseo de todo corazón que todo esto que se comparte realmente sea para edificar vidas, para acercarlos más a Dios, para que conozcan más de Dios, para que puedan abrir sus ojos y puedan ver a Dios, para que destapen sus oídos y puedan escuchar a Dios. Nutrir su alma. La intención de este programa siempre va a ser esa, ¿no? Animar, activar conocimiento para que siempre sientan la presencia de Dios en sus vidas. Y esta mañana inicio con una oración como siempre que es necesario. Yo creo que invitar la presencia de Dios a nuestras vidas siempre va a ser lo básico y necesario para iniciar bien. Y esta mañana yo te invito por respeto a orar, a orar con gratitud. Padre Santo, te doy tantas gracias por esta emisora, por este tiempo, por este programa, por Hola, cada hello, oyente, hoi, por cada persona Carlos. que está Gracias por llamar dispuesta a a Bianca. Thank you for escuchar, calling on por Bianca. cada persona que te Agradecemos por busca, que llamar a está Bianca. dispuesta, Señor, a Para oírte, a español, marca buscarte, a uno. For entenderte, English, a verte, Señor, a encontrarse gracias por contigo, llamar a Señor. Bianca, la Gracias, aerolínea gracias por global número esta uno en puntualidad. emisión. Estamos Gracias, convencidos de Señor, que el por cielo esta es de palabra que todos. tienes Por eso preparada para trabajamos para ser nosotros. la Yo te aerolínea que lo pido en el necesita nombre todo. de tu Hijo Jesús, Al Señor. continuar, Amén. autoriza el Amén, tratamiento amén, de amén. tus datos y la grabación de esta llamada, de acuerdo con la Jorge, política de ¿si me privacidad escuchas, y Jorge? Creo que se abierto escucha a ahí todos. un comercial o una grabación. Jorge. Ok, ya ven. Ah, ok. ¿Sí? Ok, perdón, una gran disculpa, pero son cosas que suceden cuando estamos en vivo, ¿verdad? En fin, bueno, el tema de hoy es ¿quién gobierna tu vida? Y yo sí quisiera que medites quién gobierna tu vida. Y no solamente me voy a referir a las personas que son nuestros líderes y representantes, esos servidores públicos que dirigen nuestra nación, nuestra ciudad, nuestra colonia, ¿no? Más que nada, yo quiero que medites quién realmente dirige tu vida. A lo mejor puede ser un esposo, una esposa, un papá, un maestro, un jefe, un hijo que dirige y empuja o te limita o está gobernando tu vida con sus palabras, con sus acciones, con sus deseos, con sus promesas. Yo no sé, pero realmente a veces creemos que quien gobierna nuestra vida realmente es una persona externa a nosotros. Pero yo creo que más que nada somos nosotros quien gobierna nuestra propia vida. Son nuestras emociones, son nuestras actitudes, nuestros miedos, nuestras ganas. No sé, pueden ser muchos factores para identificar quién realmente es quien está gobernando tu vida. Pero realmente, y con todo respeto y con toda intención de aprender, de abrir ojos, de conocer, yo quiero hablar de este tema y no quiero que me malinterpreten en cuanto a la cuestión política. Realmente, la mayoría de nuestros gobiernos, en la mayoría de los países están dirigidos por personas, obviamente, que son los representantes de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestro estado, y esas personas han sido elegidos por nosotros, por el pueblo, ¿no? Entonces, yo quiero que meditemos en este día, en toda esta semana, sobre todo hablando de nuestro país, México. Yo sé que en todos los países eligen, tienen el derecho al voto, a ejercer su decisión, a ejercer su, su decisión de decir, yo quiero que él sea mi gobernante, yo quiero esto para mi país, yo quiero esto. Tú tienes ese derecho, pero también tienes una obligación. Al momento de ejercer un derecho, automáticamente se genera una obligación.
Entonces, yo quiero que medites bien en ese derecho y en esa obligación que tú vas a tomar en cuenta cada día de tu vida, cada día, porque lo que tú elijas va a traer repercusiones para cada uno de tus días. Entonces, es como si hoy yo decido despertar positivamente y por muchas cosas negativas que hay a mi alrededor, yo voy a decidir tomar lo positivo, aprender de eso negativo para yo no hacerlo. Entonces, yo ahí estoy ejerciendo mi derecho de gobernar mis pensamientos, ¿ok? Bueno, también así es en la política, en nuestras decisiones. Y yo me refiero porque realmente aquí en México estamos por tomar una decisión muy importante este próximo domingo, que es ejercer el voto. Vienen esas elecciones por nuestros presidentes, por esos servidores públicos, ¿no? Y es muy importante despertar esa conciencia porque de ir a elegir, de ir a decidir y plasmar en un voto esa decisión de lo que nosotros queremos. Pero realmente, ¿qué es lo que queremos nosotros? ¿Queremos algo bueno o queremos algo fácil y cómodo o solamente queremos creer en promesas que sabemos que no todas se cumplen? ¿Por qué? Porque cuando llegamos a adquirir poder, y yo hablo de un programa de poder, ese poder puede llegar a corromper a la persona. Y cualquier persona puede ser corrompida con poder o sin poder. Es nada más por la ambición, por el perdernos en el camino y no tener temor de Dios. Yo creo que algo muy importante que nos puede ayudar a no corrompernos, aunque tengamos poder, porque tú y yo tenemos poder, el poder de elegir, pero ¿qué estamos decidiendo? ¿Qué estamos eligiendo? ¿Qué estamos tomando en cuenta? ¿Hay un temor por Dios? Eso es lo más importante. Si tú eliges hacer algo, que sea algo por tu bien, algo que agrada a Dios. El detalle y la circunstancia que actualmente yo identifico en nuestras vidas es que estamos viviendo una situación a nivel mundial, porque lo digo a nivel mundial, es que estamos viviendo consecuencias de algo, de decisiones que tomaron nuestros antepasados, ¿no? Entonces, que libertad, que se convirtió en libertinaje, que saquen a Dios de las escuelas y se volvió una falta de límites. Entonces, realmente estamos viviendo consecuencias de las decisiones de nuestros padres. Pero si tú ya eres un adulto, ya tienes un poder de decidir qué realmente quieres ser, cómo quieres vivir y se va a representar en tu propia vida. Tú lo vas a vivir. La persona que primeramente lo va a palpar vas a ser tú. Una apariencia es muy diferente a lo que realmente tú vives, ¿no? Entonces tienes que identificar muy bien quién es lo que tú quieres que gobierne tu vida. En lo personal, yo elegí que fuera Dios quien gobernara mi vida, porque antes Citlali gobernaba su vida, pero quería gobernar todas las cosas. No tenía control ni siquiera de mí misma. ¿Por qué? Porque no estaba la presencia de Dios, porque no había temor en la vida de Citlali, no había temor a Dios, había temores a la pobreza, había temores a la infelicidad, había temor a la inseguridad, había temor este, a la traición. A esas cosas tenía temor, a quedarme sola. Pero conforme yo fui conociendo de Dios, realmente empecé a entender que no debo de tener temor en mi vida, que tengo que tomar decisiones correctas y sabias. Y la sabiduría solamente es dada por Dios si tú la quieres, si tú se la pides, pero obviamente tiene que haber cambios, cambios que van a tomar tus propias decisiones para bien, no para mal. Toda decisión trae algo bueno o trae algo malo. Hay que ser conscientes de eso, ¿no? Y yo quiero hablarte de esas decisiones, de eso que quiere tu persona, tu integridad, tu interior. ¿Qué es lo que quiere? ¿Por quién quieres ser gobernado? ¿Por lo bueno, por lo malo? ¿Por lo fácil, por lo cómodo, por lo que no me genera límites, por lo que me deja ser? Ok, tú eliges, tú decides. Definitivamente no va a haber nadie, pero siempre tienes que ser consciente que va a haber consecuencias. Consecuencias positivas o consecuencias negativas. Y es donde cuando vienen las consecuencias positivas, pues todo ok, hasta se nos olvida dar gracias. Pero cuando vienen las consecuencias negativas, ay, ahora sí, Dios mío, ayúdame, Dios mío, socórreme. Empezamos a clamar, ¿no? Y a ver, si existes, sácame de esta. Entonces, es muy normal porque nos damos la oportunidad de creer.
porque algo dentro de nosotros tarde o temprano necesita creer. Entonces, voy a leerte una historia, te la voy a leer muy, muy rápido. Es un contexto muy interesante. Esta historia está en el Antiguo Testamento, está en Primera de Samuel, capítulo 8, y el versículo del 1 al 22 me lo voy a leer derechito. Voy a tratar de hacerlo más rápido, pero sobre todo lo más claro posible. Es la historia de Samuel, es un profeta. Este profeta dirigía toda una nación, la nación de Israel. No había gobernantes en ese entonces. Eran dirigidos por la palabra de Dios a través del profeta Samuel. Así es como era dirigido el pueblo judío en su caminar, bueno, antes de Cristo te estoy hablando, desde entonces, ¿no? Estamos hablando más de 4000 años, por lo menos. Entonces, pero desde entonces la palabra de Dios nos está explicando cómo hemos permitido que sea gobernada nuestra vida. Con esa intención es que yo te voy a leer este texto y confío en Dios que te va a revelar el objetivo de esta charla, el objetivo de este programa. Para ti, donde quiera que estés, seas mexicano o no, realmente tú tienes que ser consciente de lo que Dios nos habla, nos advierte, nos dirige, hacia dónde quieres caminar, con quién quieres estar y por quién te vas a dejar gobernar. Entonces, sí es muy importante conocer la palabra y por eso es que te voy a narrar esta historia, ¿no? Entonces dice que cuando Samuel entró en años, o sea, cuando ya era muy anciano, puso a sus hijos como líderes de Israel. O sea, no había gobernantes, no había presidentes, no había líderes, no. Él nada más dirigía por la palabra de Dios, pero él tenía 2 hijos. Entonces, el hijo mayor se llamaba Joel y el segundo se llamaba Abías, pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Fíjense bien lo muy importante lo que dice este verso, bueno, este capítulo. Los hijos no fueron como su padre. Se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Ay, qué triste, pero esas cosas siguen sucediendo. O a lo mejor nada más en mi ciudad, en mi estado y en mi país, no sé en el tuyo, ¿verdad? Pero bueno, entonces continúo con la historia. Dice, por eso se reunieron todos los jefes de Israel y fueron a Rama para hablar con Samuel. Y le dijeron a Samuel, tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. Híjole, danos un rey. Ahí empezó la necesidad de que alguien te gobierne. Desde ahí, digo, sabemos que la Biblia nos dice que había otras naciones que ya tenían líderes y gobernantes. Eran dirigidos por el hombre, no por Dios. El pueblo de Israel era dirigido por Dios. Desde que lo sacó de esclavitud de Faraón, desde entonces el pueblo era dirigido con los poderes más impresionantes, con el amor único y poderoso que es Dios. Con esa gran misericordia, Dios extendió su poder en favor de un pueblo, cuidándolos, guiándolos, alimentándolos, llenándolos de fe, de esperanza, de dirección y de visión. Pero pues el tiempo llegó para que el pueblo dijera, no, necesitamos un gobernante, porque nadie tiene la unción que tú tienes, Samuel. Así, pues eso quisieron decir, ¿no? Aquí en el texto. Y continúo leyendo, te dice, cuando dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Fíjate qué importante es como el ungido de Dios, el instrumento de Dios. Dijo, ¿cómo me piden un rey si tienen a Dios? O sea, como para qué quieren un gobernante. Tienen a Dios quien los dirige, quien los cuida, quien los protege. Bueno, entonces continuó, dice, entonces se puso a orar al Señor, pero el Señor le dijo a Samuel, dice, hazle caso al pueblo en todo eso que te dicen. En realidad no te han rechazado a ti, Samuel, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy. Híjole, voy a hacer una pausa aquí. Cuando yo leí esto, desde su primera vez dije, Dios mío, perdónanos. Yo lo primero que dije, perdónanos. Perdónanos por querer más lo que vemos que lo que no vemos, pero sí sabemos que existes. La muestra de Dios es tu vida, para empezar. El regalo más preciado que no se compra, que no se gana, que no se puede
nada puede contra la vida. El que la da, el que la quita es Dios. Entonces digo, wow, o sea, preferimos a un hombre que a ti, perdónanos. Yo sí te escojo a ti, dije, Señor, ¿no? Y mi vida cambió, mi vida cambió. Pero bueno, continúo. Y continúa diciéndole Dios, así que hazle caso, pero adviérteles claramente cómo el rey los tratará. O sea, Dios le dice, hazle caso, o sea, concédeles, yo les di a elegir, ok, ¿quieren un rey? Está bien, Samuel, dáselos, escoge a un hombre para que los dirija. Pero hay una advertencia, pero adviérteles cómo los tratará el rey. Y aquí está donde está el asunto. Samuel comunicó entonces el mensaje del Señor a la gente que estaba pidiendo al rey y les explicó, así es como el rey va a gobernarlos. Fíjense bien, les quitará sus hijos para que se hagan cargo de los carros militares y de la caballería y para que abran paso al carro real. Les hará comandantes de miles y de 50 y los pondrá a arar y cosechar y a fabricar armamentos y pertrechos para sus carros de guerra. También les quitará a sus hijas para emplearlas como perfumistas, cocineras y panaderas. Se apoderará de sus mejores campos, viñedos y olivares y se los dará a sus ministros. Además, les exigirá a ustedes una 10ª parte de sus cosechas y vendimias para entregárselas a sus funcionarios y ministros. Incluso les quitará sus criados y criadas, así como mejores jóvenes y asnos, de manera que trabajen para él. Les exigirá una 10ª parte de sus rebaños y ustedes mismos les servirán como esclavos. Cuando llegue aquel día, clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero el Señor no les responderá. El pueblo, sin embargo, no hizo caso a Samuel, sino que dijo, de ninguna manera, queremos un rey que nos gobierne. Así seremos como otras naciones con un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Después de oír lo que el pueblo quería, Samuel se lo comunicó al Señor y Dios volvió a decirle a Samuel, respondió, dales un rey. Entonces Samuel dijo a los israelitas, regresen a sus pueblos. Ahí voy a terminar con este relato. Es increíble cómo hay advertencias para nuestras vidas. Cómo es que Dios les dijo, o sea, este rey los va a tratar así. Ellos dijeron, no, eso no va a suceder. Nosotros queremos que alguien nos represente, alguien que vaya primero, alguien que nos proteja, alguien que cuide a nuestra nación, alguien que nos defienda, cuando el que lo hacía era realmente Dios. Y sabes, Dios está dispuesto a hacer eso por ti y por mí. El detalle está en lo que estamos permitiendo nosotros, en nuestras decisiones, en quién quieres que gobierne tu vida. Híjole, es muy tremendo pensar que todavía seguimos con esas luchas, esas batallas. Yo creo que este relato no habla más que pura verdad que estamos viviendo en consecuencia tanto tú como yo. Y sabes, se quedó corto. Cuando Dios ahí en la palabra dice que te pedirá el 10%, tú sabes muy bien que no solamente es el 10%. Por lo menos en México, los pagos de impuestos no son el 10%. El abuso de poder, híjole, que fueran servidores públicos, no son servidores públicos, se volvieron gobernantes y dirigentes que exigen solo para su beneficio. Hablan de nuestro beneficio, mas no ejercen ese beneficio. Lo exigen para sí mismos. Yo te estoy hablando de mi pueblo, por lo menos, en lo que yo vivo aquí en México. Y no quiero entrar en detalles porque no quiero hablar mal de nadie, no es mi intención. No es mi intención juzgar ni criticar porque yo no soy la mejor persona, yo no soy la persona perfecta, pero sí tengo temor de Dios. Y yo me pregunto si mis líderes y gobernantes tienen temor de Dios, si realmente consideran lo que es justo e íntegro y correcto para ti, para mí y sobre todo para honrar la palabra de Dios. Yo quisiera que por lo menos nuestros gobernantes tuvieran temor de Dios. Quizá nuestra historia fuera diferente, pero me encantó la advertencia que Dios deja en ese relato. Y te la voy a lo mejor dices, no, esos ya pasaron, esas cosas ya pasaron, ni siquiera tenemos bueyes ni tierras, hay gente que tiene territorios. A lo mejor tú y yo ya no tenemos territorios, ya los perdimos. Pero sí por lo menos una casa donde vivir, en la cual tú tienes que pagar una renta, una hipoteca, un permiso por tener una casa. ¿Ok? Porque es parte del derecho, de la obligación que se convirtió tu derecho. Pero quiero leerte las advertencias rápidamente. Dice, te tomará a tus hijos ¿para qué? Para la guerra, para que mandarlos a la guerra a proteger los bienes de sus posesiones. Nos dará autoridad sobre otra persona, dice allí, sí, pero para que sean
pero para esos poderes va a ser para servirle a ellos. O sea, tú puedes llegar a ser un dirigente, sí, pero para el beneficio no tuyo ni de tu familia, sino del gobierno. O sea, están buscando beneficios solamente para sí, para no perder el poder. Tomar a nuestras hijas, las mujeres serán solo para placeres. Cuando habla de tomar a las hijas, yo creo que eso está muy claro. Solo para generar placeres, para hacer una distracción en el hombre, para desviarnos, para destruir familias, para atrapar la atención de muchos a través de mujeres bellas, a mujeres exóticas, mujeres que están dispuestas al todo por el todo, porque así se les va a formar. Nos quitará la tierra. Ya no la quitaron. Nos exigirán impuestos. Como te decía, la Biblia habla de un 10%. Ya no estamos en un 10%. Por lo menos en México no. Será tan grande la injusticia que nos hará clamar, dice allí. O sea, la advertencia dice, se convertirá ese gobierno, ese rey, ese líder en tanta injusticia que vas a clamar, pero la respuesta de Dios dice, pero ojo, por esa idolatría en la que vivimos, que ustedes decidieron tener, el Señor no responderá. Y ahí es donde se me partió el corazón y yo dije, Señor, perdónanos. Perdónanos, no sabemos lo que hacemos, perdona tanta ignorancia, perdona tanto afán, perdónanos por creer que el hombre va a ser la ayuda del hombre, perdónanos por confiar en el hombre. Señor. Yo te escojo a ti, Señor. Y yo sé que con que un alma clame es más que suficiente, pero ¿qué pasaría si tú también clamas a Dios y dices, perdóname, Señor? Yo te escojo a ti como mi gobernante, Señor. Yo escojo por ti, Padre mío. ¿No es increíble la advertencia que Dios nos da en la palabra? O sea, en esta palabra, te estoy hablando que esta palabra está durante más de miles de años y estamos viviendo las consecuencias que ignoramos por no conocer la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿todavía quieres eso? ¿Quieres continuar con eso? Con esas luchas, esas batallas, esos abusos, esas injusticias, esas cosas que te van a hacer clamar por tener un hogar decente, por tener alimentación decente. Obviamente todo eso nadie te lo va a regalar. Todo va a venir a través de tu esfuerzo. Y si te lo regalan es porque algo quieren de ti. Nadie regala nada porque sí. Realmente tenemos que entender que Dios nos dice, esfuérzate y sé valiente, yo estaré contigo, pero tenemos que ser íntegros ante Dios, saber elegir y ser justos ante su presencia, porque justo solamente Dios. Pero si realmente tú conoces de esa persona, de ese ser que te da la vida y tú permites que Él sea el gobernador de tu vida, tú vas a poder tomar decisiones prudentes, decisiones sabias, decisiones que te cuidarán no solamente a ti, sino a tu descendencia. Fíjate, quiero leerte un versículo que lo traigo todos los días de mi vida y más ahorita en estos tiempos que es un tiempo de gran decisión en México. Lo que tú elijas va a marcar una diferencia en tu vida a partir de estas elecciones. Hay que saber elegir, hay que buscar información. ¿Por quién vas a elegir? Empápate, chécate cómo está su vida, quiénes son. ¿Hay temor de Dios en sus vidas? ¿O simplemente son políticos preparados académicamente con títulos y demás? Pero, ¿de qué sirve la preparación académica si no hay sabiduría, si no hay temor de Dios? Yo lo único que te digo, ¿qué realmente le conviene a nuestro pueblo? ¿Qué es lo que realmente le conviene a tu vida? Dice la palabra en Oseas 4:6, dice, pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. ¿Realmente tú quieres que Dios te ignore como tú lo ignoras? ¿O como mucha gente a nuestro alrededor no quiere saber de Él? Cuando sabemos muy bien que todos necesitamos de Dios. Para empezar, el aliento de vida no los da Dios. Miren, creamos o no creamos en Dios, existe. Y va a haber consecuencias de nuestras decisiones. Buenas y malas, va a haber. Pero Dios nos está dando una advertencia por misericordia, por el amor que nos tiene, por darnos la oportunidad de vivir, para aprender, para corregirnos. Nunca es tarde. Yo creo que hoy el que tú te des la oportunidad de aprender algo es bueno. El que tú te des la oportunidad de corregir algo en tu vida es bueno, pero aprende a decidir. Elige bien a quién vas a elegir, quién gobierne tu vida. Siempre habrá una opción, siempre habrá una opción. Es importante tomar conocimiento, de verdad, es muy importante buscar, empaparnos, no dejarnos llevar
por la masa, por lo que dicen las noticias, por lo que dicen otros. Mejor pregúntale a Dios. Yo le dije, Señor, guíame, dime a quién debo de elegir, Señor. Pero yo te elijo a ti, por eso le digo a Dios, escoge tú por mí, Señor, porque yo quiero escogerte a ti. Yo te invito a ti que si tú vas a escoger, escoge a Dios, que sea Él quien realmente ponga ese gobernante para que nos dirija a nuestro pueblo, ¿no? Que sea un siervo de Dios, un verdadero servidor público, que le tenga ese temor a Dios, que le honre a Dios, que sea íntegro y que no hable y no diga promesas por decirlas, por quedar bien, por aparentar algo que nos va a perjudicar. No necesitamos un Robin Hood, necesitamos una persona íntegra, necesitamos una persona que no robe, que no dé promesas falsas, que realmente sea un instrumento de Dios aquí en la tierra para dirigir nuestro pueblo. Y a lo mejor vas a decir, híjole, pues es que no sé a quién elegir, siempre va a haber a quién elegir. Escoge, escoge por Dios. Pidamos esa sabiduría, esa misericordia, esa extendida de Dios por nuestro pueblo. Despertemos con conciencia, con conocimiento de lo que estamos escogiendo y adorando. ¿A quién estás adorando? Dice en la palabra en Romanos 13:1, todos deben de someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Dios. Dios permite que nos gobiernen. Dios lo dijo en la historia de Samuel. Dales el rey. Dios lo permitió. Si Dios no hubiera querido, Él no hubiera permitido eso. Se callan y punto. Dios puede hacer eso. Pero ¿qué estamos haciendo tú y yo? ¿Qué estamos eligiendo tú y yo el día de hoy? Yo te invito a que el día de hoy escojas por Dios, que le pidas esa sabiduría, que Él gobierne tu vida, que te traiga esa paz, esa tranquilidad, esa seguridad. Dios da promesas, promesas que se cumplen verdaderamente. Él da, Él quita, Él nos ayuda a corregirnos, Él nos da el libre albedrío, nos da un poder muy grande que nadie nos lo puede quitar. A Dios, gracias. Tú y yo tenemos ese poder. Hazlo activo, ponlo en acción, pon, pon tu vida en sus manos para que tu vida sea poderosa, sea de un instrumento muy grande, no solamente para tu familia, sino para toda una nación. Yo lo creo. Yo he puesto a mi familia en manos de Dios y yo he visto cómo mi familia es bendecida. De verdad, no te lo digo por jactarme, te lo digo porque yo quiero esta bendición que tengo para ti también. Porque yo me gusta dar lo que yo recibo, me gusta dar eso y por eso actúo conforme lo que me gusta recibir. Entonces, si yo no quiero nada malo en mi vida, escojo por lo bueno. ¿Pero qué es lo bueno? Conoce de Dios y entonces vas a poder escoger bien. Entonces vas a saber quién va a gobernar tu vida. ¿Ok? ¿Me permites orar por ti? Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra, de saber que tienes planes mejores que los nuestros para nuestra vida, para nuestra nación, para nuestras casas, nuestras familias, Señor. Yo te invito a que seas tú eligiendo por nosotros en esta nación. Este domingo, Señor, yo te invito a que toques el corazón de todos los mexicanos, Señor, de todo el mundo, Señor, para que sea tu poder, tu presencia, tu verdad, tu palabra quien nos gobierne, Señor. Que no sea el hombre que promete y no da y no cumple, pero tus promesas sí son cumplidas, Señor. Yo sí creo que tú nos puedes dirigir, Señor. Yo sí creo en hombres buenos, justos, que son temerosos de ti. Yo sí creo que tú existes, Señor. Y yo te invito a que pongas esa fe, esa esperanza, esa dirección en cada corazón que escucha este mensaje, Señor. Gracias, Señor, porque podemos compartir y ser de bendición para mucha gente, Señor. Que así sea esto, Señor. Yo pongo en tus manos el pueblo de México, Señor. Yo te invito a que seas tú quien elija por nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, amén, amén. Escoge bien, ¿ok? Te invito a que participes en estas elecciones de este domingo aquí en México y seamos un pueblo que brilla, un pueblo dirigido por Dios. Bueno, esta es mi participación el día de hoy. Recuerden que Dios siempre está presente. Gusto en saludarlos. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.